Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 1200 diagonal 2014. Se trata de una interesante sentencia de la Suprema Corte en relación a un aspecto del derecho de familia, un derecho de familia que en México ha cambiado, ha evolucionado de manera sustantiva en los años recientes. Estamos en un ámbito del ordenamiento jurídico mexicano que se ha transformado a profundidad y que plantea nuevos problemas como el que vamos a ver precisamente en este programa, en el sentido de que qué sucede con el deber de alimentos cuando los progenitores no pueden satisfacerlos o no de manera suficiente y se discute, se plantea si este deber puede trasladarse a los abuelos, a los abuelos. Entonces, caramba, pues verán ustedes que es un tema muy, muy relevante desde el punto de vista práctico y para entender el alcance de esta sentencia le doy la bienvenida al programa a Josué Beristain. Josué, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy. Y gracias a ti por tu disposición y tu generosidad, como siempre. Y también le doy la bienvenida al programa, a su programa, a Gabriela Gutiérrez. Gaby, qué gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Muy bienvenida. Muchas gracias, doctor. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Saludos a todos y a todas los que nos están viendo. Eres muy amable, Gaby. Y quería yo empezar contigo porque te quiero plantear lo siguiente, Gabriela. Ayúdanos a entender, dado que se trata de un amparo directo en revisión, pues, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es la, como se dice, verdad? La litis, el problema que se pone a consideración de la Corte, cómo se origina, cómo se plantea en instancias inferiores y cómo es que llega hasta conocimiento del Tribunal Constitucional para que luego ya entremos a pues, los argumentos de fondo alrededor de esta interesante temática. Gabriela, si fueras tan amable, adelante. Gracias, doctor. Bueno, este caso versa sobre una pareja en Guanajuato específicamente, que, bueno, empezó su vida familiar, se casaron y decidieron o acordaron que la señora se dedicaría a las labores del hogar mientras que sus hijas e hijo eran pequeños, ¿no? Y el señor aportaría el dinero para la manutención de la familia. En 2013, la señora presenta una demanda solicitando el divorcio y también solicitó una pensión alimenticia en favor de sus dos hijas y de su hijo, así como que se garantizara una hipoteca con un bien inmueble del papá de su entonces cónyuge, es decir, del abuelo paterno de las niñas y del niño. Eso fue en enero de 2013. Poco después, al padre de los niños lo tienen que intervenir quirúrgicamente. Él se dedicaba a ser albañil y al contestar la demanda menciona que pues, tuvo una cirugía y que por tanto sus ingresos se vieron disminuidos, así que acuerda una cierta cantidad de entregarle a la madre semanalmente. Ya al dictar sentencia, el juez toma el convenio que acuerdan la señora y el señor de que el señor le daría semanalmente una cantidad fija a la señora más otro dinero para otras cuestiones cada 4 meses, la guarda y custodia, se disuelve el vínculo matrimonial y declara que no es procedente fijar una hipoteca al bien inmueble del abuelo paterno, pues no se actualizan los requisitos del artículo 357 del Código Civil de Guanajuato, ¿no? La señora no está de acuerdo con esta sentencia, interpone un recurso de apelación ante la Sala del Tribunal del Estado de Guanajuato y confirma la sentencia del juez.
tampoco está conforme con esta sentencia y por tanto acude al amparo y el tribunal colegiado determina que tampoco es procedente fincar una hipoteca en el bien inmueble del abuelo paterno. Y es así como llega a la Suprema Corte este asunto. Ella no está de acuerdo otra vez con la sentencia del tribunal, pues considera inconstitucional el artículo 357 del Código de Guanajuato, que establece que los abuelos se harán cargo de los alimentos de los nietos o nietas en los casos en que haya falta o imposibilidad de los padres. Y bueno, esos son los hechos del caso. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Y ahora voy contigo, Josué Beristain, para pues plantearte lo siguiente. Esta es una sentencia que nos permite analizar, comentar diversos aspectos del derecho de familia. Uno de ellos tiene que ver con el propio concepto de alimentos. ¿Cuáles son las fuentes que originan esta relación jurídica del deber de alimentos? ¿Cómo surge el deber de alimentos, etcétera? Si te parece bien, Josué, entremos por ahí. Una primera aproximación, un primer comentario, te solicito, si fueras tan amable, en ese sentido, pues para que quienes están viendo el programa sepan cuál es el significado de la institución de los alimentos en el derecho de familia, que es absolutamente esencial. Josué, adelante. Por supuesto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, como lo comentaba Gabriela, el asunto llega a la Suprema Corte a través de la revisión del amparo directo que resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito y se plantea una pregunta inicial. Es si la obligación subsidiaria de otorgar alimentos de los abuelos y abuelas es constitucional en virtud del interés superior del niño, a la niña y al adolescente. Para contestar esta pregunta, la Corte hace un desarrollo argumentativo y comienza justo por un derecho, principio, como lo ha manejado la doctrina del Alto Tribunal, que es la dignidad humana. A partir de la dignidad humana desprende que todas las personas tenemos la necesidad, por supuesto el derecho, de que se nos cubran nuestras necesidades básicas: alimentación, educación, vivienda, atención médica. La pregunta, estas necesidades básicas, podríamos decirlo, integran lo que es el derecho a un nivel de vida adecuado. La pregunta posterior, cuando decimos esto, es: ¿quién es el obligado a sufragar o a cubrir este derecho a un nivel de vida adecuado? Entonces, en un principio, la Corte, aludiendo al parámetro de regularidad constitucional integrado por diversos tratados internacionales como por la Constitución, indica que es el Estado. Sin embargo, recuerda que los derechos humanos tienen una versión subjetiva, que es un cumplimiento del Estado, pero también tienen una visión objetiva que permea todo el sistema jurídico y por ende a todas las personas que conformamos parte de esto o que interactuamos, para ser más exactos, con el sistema jurídico. Y ahí es donde la Corte indica que es a la familia la quien en un principio debe ayudar, sufragar los gastos inherentes a cubrir el derecho a un nivel de vida adecuado. Cuando dice esto, la Corte hace una precisión y dice: tratándose de las relaciones entre particulares como las que se generan en la familia, no podemos hablar de una relación homogénea, es decir, que es igual para todos y para todas. Depende del vínculo familiar para poder darle contenido y alcance a la obligación de alimentos. Los alimentos, como lo comentamos, comprendidos no solo en el estricto sentido de proporcionar alimentación, sino vivienda, educación, asistencia médica, recreo, principalmente tratándose de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la Corte dice: las regulaciones que se van dando entre los familiares son reguladas por las distintas legislaciones estatales en México. A grandes rasgos podemos identificar la que surge del papá y de la mamá con sus hijos e hijas, que se basa en la patria potestad. Es una obligación permanente, no circunstancial, derivada de la institución de patria potestad, que, como hemos visto en otros programas, es una institución por la cual se delega el cuidado, el desarrollo y el bienestar de niños, niñas y adolescentes al papá y la mamá, olvidando el concepto de antes, que era un poder de papá y mamá sobre los niños, niñas y adolescentes. Es una obligación, es un derecho de niños, niñas y adolescentes. Después hay otro, diría, grupo familiar,
que son los demás familiares. Hablamos de abuelos y abuelas, hablamos de hermanos y hermanas, y acá aplica otro principio, que es el principio de solidaridad familiar. Este principio que nace de una expectativa de reciprocidad y de apoyo ante ciertas circunstancias en las cuales las personas que están obligadas inicialmente, que son papá y mamá o quien ejerza la patria potestad, no pueden cubrir la obligación alimentaria y por ende no pueden asegurar las necesidades básicas, y esto permite que no se logre un nivel adecuado de vida. También existe, aparte de hermanos, tíos, tías, abuelos y abuelas, la que se genera por virtud del matrimonio, también una relación que está basada en la solidaridad, perdón, y la que se genera con virtud de la disolución, lo diré en términos amplios, de una forma de familia, matrimonio, concubinato, una relación estable, que es la llamada pensión compensatoria. Si bien la Corte acá señala que es un principio de solidaridad, perdón, también podríamos aludir, como lo hemos platicado antes, a un principio de igualdad para lograr en la pensión compensatoria resarcir el desequilibrio económico que se presenta por virtud de los acuerdos internos a los que se llegan en la familia, como lo comentaba Gabriela en este caso, que se decidió que la esposa cuidara o se dedicara más a las labores del hogar y cuidar a los hijos, y el papá emprendiera una vida económica activa. Si en algún punto se llegara a una pensión ahí, sería una compensatoria y tendría este sentido. En definitiva, las relaciones entre particulares, los derechos humanos que deben cumplirse no son homogéneos, depende de la relación familiar en específico. Patria potestad tratándose de niños, niñas y adolescentes con papá y mamá, solidaridad tratándose de adultos mayores, abuelos y abuelas y demás familiares. Perfecto, muchísimas gracias, Josué. Y ahora regreso contigo, Gabriela. Gabriela Gutiérrez, para plantearte lo siguiente. En esta concepción que Josué nos acaba de sintetizar de manera muy, muy clara y que por supuesto está contenida en la sentencia, hay una frase, hay un concepto sobre el cual quisiera que nos ayudaras a entender su alcance cuando la Corte dice que los alimentos están determinados, están, digamos, guiados en su contenido por la necesidad y no por la comodidad. Eh, ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué la Corte hace este señalamiento de la necesidad como criterio de justificación de los alimentos y no tanto pues la comodidad o yo agregaría tal vez poniéndolo en otras palabras, la expectativa o el deseo o incluso todavía más la fantasía que uno pueda tener sobre a qué accede en la vida, ¿verdad? Cuéntanos, Gabriela, esa parte, si fueras tan amable. Claro, doctor. Bueno, en la sentencia, una de las cosas que nos plantean es que para que se dé la obligación de dar alimentos, tienen que pasar tres supuestos. Uno es el estado de necesidad del acreedor alimentario, el siguiente es un determinado vínculo familiar entre el acreedor y el deudor, que de hecho ya nos explicó Josué, y la tercera, la capacidad económica del obligado a prestar los alimentos. Entonces, respecto a la pregunta específica que me dice que sea una necesidad y no sea una comodidad, justamente lo que quiere dar a entender la sentencia es que no porque yo decida dejar de trabajar, por ejemplo, eso significa que mis hermanos o mis tíos tengan que darme los alimentos, sino que debe de estar en una necesidad apremiante esa persona de la familia para que se actualice la obligación de dar alimentos, y más en los casos en los que se da por el principio de solidaridad familiar. En el caso de las niñas, niños y adolescentes es diferente porque se entiende que ellos siempre están en necesidad de los alimentos. En esos casos se entiende que los niños están en una necesidad apremiante de recibir los alimentos y son papá y mamá los que están obligados, como primeros obligados, de proporcionar los alimentos a sus hijos y dárselos. Pero en cambio, para que se actualice el principio de solidaridad familiar, no exime a mamá y a papá de sus obligaciones para que otro familiar se haga cargo de los alimentos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? de sus familiares. Oye, Pero
Perdón, y en relación al tercer elemento que citabas, Gabriela, se da en el caso concreto, lo mencionabas al principio, pero quizá valga ahorita la pena traerlo a colación también, en esto de la capacidad de otorgarlos, una circunstancia específica en el señor, ¿verdad? El señor atraviesa por una crisis de salud, en Sí, este caso, ¿verdad? el papá, poco después de que la señora presenta la demanda de divorcio, lo operan de la vesícula y por lo tanto al dedicarse a ser albañil es una cirugía que no le permite tener todas sus funciones en el oficio que tiene. Entonces él al contestar la demanda admite que el dinero que le va a dar a la ex esposa es una cantidad menor y que él está dispuesto a aumentar dicha cantidad una vez que pueda regresar a sus actividades normales. Entonces, en caso de alimentos, y más cuando están involucrados niñas, niños y adolescentes, la Corte siempre juzga atendiendo al principio de interés superior de la niñez. Entonces, si el papá está tratando de cumplir o está cumpliendo con su obligación bajo sus circunstancias y la Corte lo que hace es hacer un análisis de proporcionalidad de la necesidad de los niños y de la capacidad del papá, ¿no? Porque pues tienen que atender el monto que se fija de elementos a esto, ¿no? A que uno tenga la necesidad y que se entiende al ser niños, niñas y adolescentes que tienen la necesidad y también tomando en cuenta cuestiones particulares del caso, de cómo es su vida, que puedan llevar su vida de manera normal o como estaban acostumbrados sin que cambie porque sus papás se separaron, o su papá y su mamá se separaron, y el padre pues también se tiene que respetar su derecho de no dejarlo con una cantidad para vivir que no le sea suficiente, ¿no? Entonces, ahí juegan, es muy importante hacer tratar de ser proporcionales entre la capacidad de este caso del papá y las necesidades que tienen sus dos hijas y su hijo. Es importantísimo. Esto que acabas de mencionar, Gabriela, es fundamental porque también hay que entender que todas estas discusiones no se dan como una aproximación teórica o académica o de laboratorio. Estamos hablando de personas de carne y hueso, naturalmente, pero además de dinámicas familiares que son muy plurales, son muy distintas. Y en ese sentido, quizá recuperar aquella frase tan conocida, ¿verdad? De que todas las familias felices se parecen, pero todas las familias que caen en desgracia lo son a su propia manera. Así que por eso esto que acabas de señalar, Gabriela, me parece enormemente relevante para entender el tema que estamos analizando. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 1200 diagonal 2014. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en el comentario de esta importante sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 1200 diagonal 2014 con nuestros invitados. Y quiero ahora regresar contigo, Josué Beristain, para plantearte un tema que me parece que ya nos aproxima al corazón mismo de la sentencia, la parte veramente medular de la sentencia, que es la diferencia que pudiera establecerse en un caso concreto, y me parece que en este es relevante, Josué, entre insuficiencia del cumplimiento del deber de alimentos y de plano incumplimiento total, porque fíjate, recupero aquí lo que nos decía Gabriel antes del corte. El señor, él mismo dice, creo que es insuficiente lo que yo estoy dando y cuando yo me recupere de mi salud, del tema de su intervención quirúrgica, pues yo voy a intentar aumentar. Eh, ¿Cómo juegan ahí estos conceptos, insuficiencia e incumplimiento en el deber de alimentos? Josué Beristain, por favor. Claro, muchísimas gracias. Pues bueno, como comentábamos, la pregunta inicial para poder explicarme mejor
en la respuesta que quisiera transmitir o compartir, es si es constitucional la obligación subsidiaria de los abuelos y las abuelas tratándose de alimentos para niños, niñas y adolescentes. Como lo comentaba Gabriel hace un momento, la Corte siempre, como es una obligación derivada del parámetro de regularidad constitucional, analiza estos asuntos en virtud del interés superior de la niña, niña y adolescente. Sin embargo, es importante acotar, como lo ha hecho la Corte, que este análisis conlleva un escrutinio estricto de todo lo argumentado en el proceso para poder advertir qué es lo directamente relacionado con el interés superior del niño, niña y el adolescente. En términos sencillos, no siempre que se argumente interés superior del niño, niña y adolescente hay que darle la razón a quien argumenta ese interés. Hay que siempre analizar para poder ser racionales en nuestra decisión. Así también lo señala el Comité de los Derechos de la Niña y el Niño en la observación general número 14, titulada Interés Superior del Niño y Adolescente, una consideración primordial. Entonces, analiza esto la Corte con este enfoque y justo advierte que es racional esta obligación subsidiaria porque nunca se deja en desamparo el derecho de un niño, niña y adolescente a sus necesidades básicas a través de la figura de la alimentación, dado que los primeros que tienen que estar ahí es papá y mamá, derivado de la patria potestad, como lo comentábamos anteriormente. Y es un análisis todavía, lo diré un poco como consecuencias futuras. Dice, si nosotros abrimos la puerta en este momento, lo que va a pasar es que los y las primeras obligados después van a empezar a argumentar que no es suficiente, como lo comentaba, o que no pueden, o que no hay mayor esfuerzo, y entonces provocaremos justo lo que no queremos, que es desproteger a niños, niñas y adolescentes por las personas que son las primeras obligadas. Y termina diciendo la racionalidad de la limitante al derecho a un nivel adecuado de vida, si se quiere ver así, que yo creo que no, porque está cubierto, insisto, por papá y mamá en un primer momento, está también justificada porque hay dos supuestos en los que abuelo y abuela van a entrar subsidiariamente, que es ante la falta o ante la imposibilidad. Y ahí es donde la Corte le da contenido a lo que significa ausencia o imposibilidad. El primero me parece no tan discutido, el primero de los elementos. Hay una unanimidad, incluso en el desarrollo jurisprudencial que hace la Corte en este tema, en dos precedentes más, hay un consenso en qué quiere decir la falta. Lo que se dice es, el ejemplo típico es la muerte del papá y mamá, pero no se cierra ahí. También puede ser un tema de desaparición del papá y de la mamá, de que no se logre la ubicación del papá y de la mamá. En el segundo elemento, lo que se analiza en este primer presente es el pronunciamiento sobre qué es imposibilidad. Hay un inicio, un consenso y se dice la imposibilidad la vamos a entender como alguna enfermedad grave, alguna imposibilidad para trabajar, pero en este precedente sí se dice que también hace alusión a una carencia de bienes, es decir, no estoy trabajando, pero tampoco tengo bienes con los cuales asegurar. No era el caso porque acá el papá sí estaba trabajando, como bien el papá lo dice. Es poco a lo mejor lo que doy, cuando mi condición mejore, yo daré más, que es la esencia del principio de proporcionalidad, como lo hemos comentado en otros asuntos. La necesidad va de la mano con la capacidad de lo que se puede dar. En este primer precedente, ahí queda el análisis. Sí se abre la posibilidad de que cuando hay una carencia de bienes, pero es importante, desde mi perspectiva, comentarle a todas las personas que nos hacen favor de vernos, que posteriormente la Corte tiene otros dos precedentes. Un amparo directo, si no mal recuerdo, 339-29, si no mal recuerdo, no doy mal el dato, diagonal 2014, y una contradicción de tesis 410, diagonal 2014, si no mal estoy en el dato, si no, ahí Gabriela, por favor, y ahorita lo buscamos, en los que sí precisa que esta imposibilidad se debe de entender como la incapacidad total, absoluta, de poder trabajar. Y cierra la puerta a lo que comentaba, la ausencia total de poder hacerlo o no poder dar en un porcentaje mayor. Es decir, en estos dos precedentes lo que la Corte decide es vamos a entender imposibilidad justo como eso, como un obstáculo insalvable para poder trabajar y no se tiene bien. Puede ser por un estado de incapacidad física, puede ser por un estado de incapacidad mental, puede ser por cualquier enfermedad, pero lo vamos a entender de forma absoluta. Esa es la imposibilidad. Y ahí, intentando
dar contestación a la pregunta, doctor, hace una distinción y dice, cuando hablamos de imposibilidad, no hablamos de imposibilidad en el objeto, es decir, no hablamos de imposibilidad en el objeto de la obligación de puedo o no puedo dar, porque en todo caso entra el principio de proporcionalidad y reducimos. Cuando hablamos de imposibilidad, hablamos en las personas sujetas de esa obligación. Es decir, papá y mamá no pueden hacerlo, hay un objetivo insalvable. Y retomando este precedente, hay un voto particular del ministro Ortiz Mena en el que señala que a su consideración, en la última, en la contradicción de tesis, debió haberse dejado abierto a estas situaciones donde, aunque no hay una imposibilidad insalvable, hay pocos bienes. Pero esto pues queda para el debate. Por ahora el criterio de la Corte es imposibilidad entendiendo como un obstáculo insalvable. No tengo bienes y no los puedo generar, y casi siempre acotado a una discapacidad física o mental. Correcto, muchas gracias, Josué, por esta precisión. Y ahora regreso contigo, Gabriela Gutiérrez, para plantarte. Yo creo que a partir, y me gustaría desde luego escuchar tu comentario al respecto, a partir de esto que Josué Beristain nos acaba de explicar, podemos ya configurar lo que la sentencia denomina obligación subsidiaria o bien obligación solidaria, porque en la pretensión procesal de la señora, bueno, de la excónyuge, pero a la vez mamá en representación de sus hijos menores de edad, pues el planteamiento era que el deber de los abuelos que se configura en las hipótesis que Josué de manera muy puntual nos acaba de señalar, pudiera entrar solidariamente, no subsidiariamente. A ver, y también esto, al igual que la explicación de Josué, pues me parece que toca el corazón mismo, la columna vertebral del fallo que estamos hoy comentando. Te pido ahí un análisis, Gabriela, si fueras tan amable. Gracias, doctor. Sí, de hecho, en la sentencia, y de hecho Josué ya más o menos respondió esta pregunta, cuando, o más bien tal vez ya la respondió, cuando estaba la Corte analizando el asunto, lo que decía es, hay que hacer una diferencia o hay que señalar la diferencia porque está en la ley, etcétera, de entre la obligación que tienen papá y mamá frente a sus hijos, a hijas, y la obligación que tienen, en este caso serían los abuelos paternos y maternos, frente a sus nietos y nietas. El primero nace de la patria potestad, ¿no? Papá y mamá están obligados a cubrir las necesidades alimenticias, que se entiende vestido, educación, todo esto que comprende los alimentos de sus hijas y de sus hijos. Y no hay una distinción de género en este caso. O sea, le toca a papá y a mamá sin distinción de género y en la misma proporción, ¿no? O digamos, no en una proporción económica, hablando económica, sino por ejemplo, en este caso la mamá se quedó con la guardia y custodia de los niños, que eso contribuye en los alimentos de los niños, en cuidados, etcétera. Es un tiempo que se le puede dar un valor o se le da un valor. Y el papá una cantidad de dinero líquida. En el caso de los abuelos, esta obligación nace del principio de la solidaridad familiar, que ahí, si dijéramos solidaridad y se vuelve una obligación solidaria, no es así. Más bien, los abuelos tienen una obligación subsidiaria frente a sus nietos y nietas. ¿Qué significa esto? Que hasta que se actualice lo que dice la ley, que es a falta o imposibilidad de padre y madre, ambos, de hecho, entonces ya los obligados subsidiarios están comprometidos a cumplir con los alimentos, a darle alimentos a las nietas y a los nietos o familia. Esto porque se trata de una relación de familia, ¿no? Por consanguinidad o por lazos afectivos. Pero no significa que todos sean obligados solidarios al venir del principio de solidaridad. No, los papás sí son obligados solidarios entre ellos frente a sus hijos, pero todos los demás parientes son obligados subsidiarios. A falta de los otros, ellos son los que apoyarán a las niñas, niños o adolescentes o al familiar que esté en necesidad apremiante en cumplir con sus alimentos.
En razón de esto, Gabriela, por tanto, no le asistiría la razón a la señora en el planteamiento, porque ella lo que buscaba es precisamente concebir, digamos, el papel de los abuelos en términos de lo que acabas con mucha claridad de explicar como un papel solidario, no subsidiario. En ese sentido, decíamos, no le cabe la razón a la señora. Y la Corte lo que hace es retomar todos estos elementos que va señalando poco a poco que los padres tienen la patria potestad, que no están imposibilitados, que están presentes, ¿no? De hecho están en juicio, y estos elementos permiten que la Corte decida que no se actualiza el supuesto en el que el abuelo está obligado a proporcionarle los alimentos a los nietos, al nieto y a las nietas. Y de hecho, declara constitucional el artículo. Dice, es perfectamente constitucional que los abuelos no sean obligados solidarios frente a sus nietos y nietas en el aspecto de los alimentos y que esto no lastima o va en contra de sus derechos o de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues porque están ahí presentes tanto papá y mamá, ¿no? En los casos en los que sí se actualizan los supuestos, ese es otro tema, pero en este caso en específico, dado que mamá y papá están presentes, no están imposibilitados, entonces no podemos pedirles a los abuelos paternos, bueno, al abuelo paterno o al abuelo materno, a la abuela materna, a la abuela paterna, que se hagan responsables de una obligación que tienen el padre y la madre. Perfecto, muy bien. Ahora, bueno, y por cierto, ahí nada más una aclaración para quienes están viendo el programa. Se entiende en términos de la muy prolija jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en México que todo esto que acabamos de decir y lo que seguiremos analizando en el programa se aplica también a parejas formadas por personas del mismo sexo también, porque hablamos de papá de mamá, pero puede ser papá y papá, mamá y mamá, abuela y abuela, abuelo y abuelo, en fin, esto se tiene que entender en el contexto de una consolidada jurisprudencia sobre igualdad y no discriminación, por supuesto. Y ahora voy contigo, Josué Beristain. Déjame plantártelo así de manera muy coloquial, porque este tema de derecho a familia se presta, ¿no? Eh, Alguien que esté viendo el programa y que diga, oye, pero mira, resulta que, como en el caso concreto que estamos analizando, los padres tienen medios de subsistencia escasos, precarios, digamos, son personas de bajos ingresos, y pudiera darse el caso, no en esta sentencia, pero sí en otras resoluciones que eventualmente pueden llegar a la Corte, de que los abuelos tuvieran un nivel de vida muy superior. Y de pronto dijeran, oye, ¿y por qué no los nietos tienen derecho a vivir con un nivel de vida parecido al de sus abuelos que son, voy a imaginar ahorita el supuesto, imagínate, Josué, son multimillonarios, y sus papás, pues por la razón que sea, pues ahí la llevan, ¿no? Digamos, de manera muy escasa, etcétera. ¿Podría hacerse esta reflexión? ¿Qué contestar desde la jurisprudencia, desde la ley, desde el derecho? Josué Beristain, por favor. Gracias. No podríamos justificar el cambio de la obligación subsidiaria solidaria en virtud de un mejor nivel de vida de los abuelos y las abuelas. Como lo comentó Gabriela, lo que determina la Corte es la constitucionalidad del artículo, la constitucionalidad de la obligación subsidiaria de abuelos y abuelas, en virtud de que existe primeras personas que son obligadas, papá y mamá, mamá y mamá, y papá, derivado de la patria potestad. Y son las primeras personas las que tienen que intentar cubrir de la mejor manera, en el ámbito de sus posibilidades, los elementos básicos que conforman la obligación o la institución de los alimentos para lograr un nivel de vida adecuado. Por ende, la Corte señala que al argumentar o argumentando de que tendrían a lo mejor un mejor nivel de vida con abuelo y abuela, no es un argumento válido para desplazar esta obligación primaria. No se desprotege al niño y a la niña porque, como decía Gabriela, hay personas que están obligadas
que están ahí, que sabemos dónde está y que en el ámbito de sus posibilidades, como lo es el principio de proporcionalidad, atendiendo a la capacidad y a la necesidad, cubrirán esa obligación. Y retomo lo que comentaba hace un momento. A lo mejor en algún punto, para un caso así, podría ser visto como una buena solución, pero desafortunadamente a lo mejor no será la mayor parte de los casos. Y la Corte estaría abriendo una posibilidad para que, insisto, papá, mamá, las personas que ejerzan la patria potestad, simplemente, lo diré muy claro, se desentiendan de su obligación para cuidar a sus hijos y hijas, porque hay abuelos y abuelas que están en mejor posibilidad de poder generar ese cuidado y esa satisfacción de estos elementos básicos. Y me atrevería a decir un poco más. En la mayor parte de los casos, las personas adultas mayores no tienen una posibilidad económica tan holgada. Hay muchos casos y estadísticas que nos demuestran que incluso hay problemas para lograr acceder a la pensión, y esto provoca que si aparte le sumamos la obligación, que no es del inicio de ellos, pues las condiciones sean difíciles para las personas en términos muy, muy simples. Y creo que hay algo más. Alguna vez platicaba este asunto con una amiga y me decía, bueno, si fuera así, entonces, como abuelo y abuela, también yo tendría un derecho a decir, planifica bien tu familia. O sea, ten estos hijos y ten estas hijas, porque tarde o temprano solidariamente voy a entrar. Sí. Y si tengo que entrar, tengo un derecho. El artículo 4 lo que nos señala es libre planificación del núcleo de familia, papá y mamá. Libre planificación. Pero esa libre planificación conlleva una responsabilidad. Y es la responsabilidad de yo me hago responsable en inicio, salvo estos dos supuestos establecidos en la norma, interpretados por la Corte, en los que subsidiariamente puede entrar abuelo y abuela. Pero de ahí en fuera hay un proyecto de vida y cada quien tiene derecho a diseñarlo. Los abuelos y las abuelas diseñan un proyecto de vida en el sentido de a tal edad tengo a lo mejor una limitante económica porque ya no estoy trabajando tan activamente, estoy con una pensión, pero también mis obligaciones económicas han disminuido. Puedo tener un buen nivel de vida. Y así también papá y mamá lo proyectan, las personas que ejercen la patria potestad, y cada quien tiene que hacerse responsable. Esto no olvida, por supuesto, como lo dijo Gabriel, el principio de solidaridad familiar, que es crucial, y como la Corte lo dice, los abuelos y las abuelas forman una parte esencial de la cohesión familiar, transmitiendo valores, ayudando o asesorando en momentos de crisis interna familiar, siempre estando ahí presentes. Pero eso dista de decir, entonces, ustedes sean los primeros y las primeras responsables en sufragar los gastos de niños, niñas y adolescentes. Oye, eso que dijiste está muy bien, porque imagínate, ya planeas tu jubilación, dices, bueno, pues yo haces un cálculo, voy a contar con este ingreso, sea modesto o sea suficiente, en fin, y de repente dicen, oye, pues ahí te van los deberes alimentarios respecto a tus nietos, ¿verdad? Ahora éntrale con esto. Después, no, pues ya todo el plan que yo tenía de jubilación y todo, pues ya no fue como yo lo había pensado. En fin, eh, complejidades de la vida de familia, pero qué bueno que se van aclarando y que la jurisprudencia contribuye también de alguna forma a arrojar luz sobre estos problemas que, repito, no son problemas teóricos, no son problemas académicos, esto sucede y sucede con bastante frecuencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en el tercer bloque de esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 1200 diagonal 2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en la conversación, comentario, en el análisis de esta importante sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 1200 diagonal 2014. Y quiero regresar ahora contigo, Gabriela Gutiérrez, para plantearte algo que aparece ya hacia la parte, digamos, final de la sentencia, que tiene que ver con la naturaleza de la garantía solicitada por la señora, la hipoteca. La hipoteca. La sentencia hace una reflexión sobre qué es la hipoteca, en qué casos aplica una hipoteca o qué papel tiene la hipoteca en el cumplimiento de obligaciones civiles.
Cuéntanos esa parte, por favor, de la sentencia, Gabriela, si fueras tan amable. Sí, sí, gracias, doctor. La señora o la madre pide que se aseguren los alimentos porque de acuerdo al artículo 371 del Código Civil de Guanajuato, para asegurar los alimentos se puede constituir una hipoteca, una prenda, fianza o un depósito de cantidad que sea suficiente para cubrir los alimentos. Entonces, basándose en esta posibilidad, la señora solicita al juez desde primera instancia que se finque una hipoteca sobre un bien inmueble que tiene el abuelo paterno. Eh, Sin embargo, bueno, la Corte lo que dice es que como empieza a mencionar que los abuelos son obligados subsidiarios y que no se están actualizando los supuestos para que el abuelo paterno tenga que dar alimentos a las dos nietas y al nieto, entonces, por tanto, pues tampoco procede lo de la hipoteca, y más porque la hipoteca, digamos que es accesoria a la obligación principal, es decir, ¿cuál sería la obligación principal? Es dar alimentos. Si no estás obligado a dar alimentos, entonces esta obligación accesoria pues no es procedente, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando tiene que hablar sobre específicamente la hipoteca como medio de garantizar los alimentos para las dos niñas y el niño, la Corte claramente, y lo dijiste muy rápido, muy conciso, muy bien, dice, es una garantía accesoria de la obligación principal entiéndase como los alimentos en favor de las dos niñas y el niño, y por tanto no es procedente fijar una hipoteca o fincar una hipoteca en el bien inmueble del abuelo. Esto es interesante, Gabriela, porque pues de una u otra manera la Corte aquí, en esta parte de la sentencia, nos proyecta una reflexión, yo diría en general sobre obligaciones civiles, ¿no? Sobre, tú misma lo acabas de explicar, la naturaleza de la hipoteca, este carácter, digamos, accesorio, en donde si tú no determinas una obligación principal, pues no vendría al caso. Ahí tal vez no sé si pudiéramos, Gabriela, considerar que le falló un poquito el enfoque a la señora, el argumento o la asesoría, tal vez, porque pues a lo mejor es un tema también de abogadas y de abogados, ¿no? Pues bueno, no sé si se asesoría, pero sí, tal vez lo que debió de haber hecho o yo le hubiera sugerido era que pidiera que se garantizaran los alimentos también por el padre, ¿no? No solo por el abuelo paterno, sino también por el padre, porque él sí está obligado a dar alimentos a sus dos hijas y a su hijo, y la señora yo creo que en todo momento estaba segura de que la obligación tenía que ser solidaria y no subsidiaria, y que el abuelo estaba obligado a garantizar y a proporcionar, incluso tendría que ser proporcionar alimentos a los niños como obligación, como primera obligación, como la obligación principal, para que la garantía, que es la obligación accesoria, fuera procedente. Pero creo que pues la señora sí pretendía que se considerara inconstitucional que la obligación de los abuelos o abuelas fuera eh, solidaria y no de manera subsidiaria. Y en dado caso que hubiera tenido la razón y que la Corte le hubiera dado la razón, posiblemente se hubiera fincado la hipoteca. Pero bueno, en todo momento la Corte deja muy claro, es tajante en decir, tu obligación no es la misma como madre o como padre, no es la misma que la que tienen los abuelos y las abuelas. Entonces, si ellos no tienen esta obligación, o si no más bien si no se actualizan los supuestos para que ellos tengan que proporcionar los alimentos a los nietos y nietas, entonces, pues la siguiente, por mera consecuencia, si no procede la obligación principal, pues la accesoria, pues pues no es procedente. Hay un aspecto en la lectura de la sentencia en relación a esto, Gabriela, que no se alcanza a advertir, por lo menos de los datos que yo pude revisar de la propia sentencia, que es que quizá lo que sí tenía claro la señora es que la casa del abuelo
seguramente tendría un valor significativo. Yo lo vería por ahí porque pues la sentencia lo que sí refiere es que la señora tiene ingresos muy precarios, incluso el abuelo, porque el abuelo dice, no, los ingresos se generan a partir de la venta de semillas en la vía pública, en fin, no se trata de empresarios, de gente así muy acabada, pero yo creo que el misterio ahí, no lo sé, a lo mejor ustedes ya tienen más información, pues a lo mejor sí la casa sí valía bastante y por eso la señora dice, no, es que ahí está la clave está en que hipotequemos la casa, a lo mejor por ahí Sí, vendría, ¿no? sí podría ser, pero el señor, de hecho, al defenderse, el abuelo paterno al defenderse, es lo que dice, yo tengo ingresos muy bajos, vendo dulces y semillas en las calles del centro de Guanajuato, y además tengo un hijo que tiene una discapacidad, Sí, ¿no? O sea, no solo estoy obligado a darme alimentos a mí, sino que estoy procurando por mi hijo. Y bueno, pues puede ser, un bien inmueble siempre debe tener un valor, ¿no? Independientemente si era muy alto o media, pues cuando estás buscando que se garanticen los alimentos de tus hijos, pues el que tenga un bien a su nombre, seguramente. A quien tenga, contra ese nos vamos. sí, no, así es. Yo creo que por ahí, seguramente por ahí va, aunque de la lectura de la sentencia tampoco se puede advertir con nitidez, con claridad ese punto específico. Ahora regreso contigo, Josué. Eh, pues todo esto se enmarca en algo que aquí mismo en el programa hemos analizado en repetidas ocasiones y que yo creo que ya hoy día conforma un corpus juris, sin exagerar, lo digo, un corpus juris jurisprudencial muy amplio, muy sólido, muy profundo en nuestra Corte sobre el nuevo derecho de familia mexicano. Un nuevo derecho de familia mexicano, tú mismo nos lo has explicado aquí en el programa, Josué, constitucionalizado, regido por una lógica de derechos humanos, con conceptos muy novedosos. Ambos, Gabriela, Josué, ambos ustedes aludían al concepto de interés superior de niñas, niños y adolescentes, interés superior a la niñez, en fin. Todo esto, Josué, pues nos ofrece una nueva perspectiva, ¿no? Una reflexión inédita en la historia del derecho a familia mexicano, construida ahora no tanto por el legislador, sino por nuestros juzgadores. Un comentario sobre esto, José, por favor. Sí, como lo hemos comentado en otras oportunidades, hay un nuevo paradigma en el derecho familiar que se ha ido construyendo a partir de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente, y que deben permear el entendimiento de todos los jueces y juezas de la nación, desde primera instancia hasta, por supuesto, los que ven amparo, los jueces y juezas del Poder Judicial de la Federación. Y aquí me gustaría comentar con una reflexión que me tocó ver en la práctica como secretario de tribunal colegiado, posteriormente a la emisión de el último criterio de la jurisprudencia que deriva de la contradicción de tesis 410/2014, que podría ser el último precedente, pero que inicia con el que platicamos el día de hoy. Y es lo siguiente, como lo hemos platicado, lo que se determina es, necesitamos que papá y mamá, ambas personas, falten o estén impedidas para lograr dar los alimentos que deben dar en virtud de la patria potestad. Entendido un impedimento como un obstáculo insalvable para hacerlo hasta el último criterio. Y todavía se señala ahí, me parece muy bien, cuando esto se dé, se tiene que demandar a abuelo y abuela, pero por ambas vías, tanto materna como paterna, y analizar esto en virtud del principio de proporcionalidad. Como lo comentábamos hace rato, los elementos para que se actualice una obligación alimentaria son necesidad, capacidad y la existencia de un cierto vínculo familiar. En este caso, un vínculo que se basa, como hemos dicho, en el principio de solidaridad familiar, lo que no conlleva que la obligación sea solidaria, sino que lo hemos dicho, subsidiaria. Entonces, para abuelos y abuelas, aparte de eso, estamos con la necesidad de que se genere o la ausencia o la imposibilidad. Bueno, esto ya está determinado, pero ¿qué está pasando? En las pensiones alimenticias provisionales,
las que se determinan con solo lo que dice la parte actora, papá o mamá, quien vaya, no se está aplicando del todo este criterio. Me da la impresión que nos vamos solo con uno de los elementos de las medidas anticipadas que hemos platicado en otro momento, que pueden ser cautelares o de tutela anticipada, es decir, adelantar el derecho. Y que en este último supuesto, me parece el estándar tiene que ser alto para poder decidirla, porque ya conlleva un adelanto. Entonces nos vamos solo con la urgencia y usamos un poco, no sé, este argumento que no comparto de viene un niño y viene una niña, representado por su papá o mamá, le pide alimentos al abuelo o a la abuela, o a ambos, por ambas vías, y como urge, decreto la pensión alimenticia provisional. ¿Qué conlleva esto? Que nos vamos a llevar a un juicio de 1, 2, 3 años con una pensión alimenticia provisional a cargo de una persona adulta mayor. Podríamos ejercer el recurso que corresponde, de acuerdo a la legislación, en Veracruz reclamación, revocación en otras partes, apelación en otros estados. Sí se podría ejercer, pero la jurisprudencia de la Corte señala que una pensión alimenticia provisional no se puede cancelar. Mientras se determina, la pensión alimenticia provisional subsiste. Ya estoy comentarle que hay otra jurisprudencia de la Corte que señala que la pensión alimenticia provisional no se puede restituir, aunque al final se determine que te van a absolver, como pasaría en este caso. ¿Y por qué pasaría en este caso? Porque claramente es el papá o la mamá quien está yendo a presentar la demanda de representación de su niño o niña. Pero los jueces y juezas están mirando, me parece, en su generalidad, en la mayoría, por supuesto hay excepciones, solo a una de los requisitos para determinar medida, que es la urgencia. Y nos estamos olvidando de la apariencia del buen derecho. Y creo que este ejercicio, esta constitucionalización de la familia opera tanto en el fondo, lo diré, en la sentencia que va a dirimir el conflicto, como en las resoluciones en términos generales que se va dando durante el proceso. Y ahí debemos de tener este paradigma y, como lo hizo la Corte, analizar. ¿Está en juego el interés superior del niño y adolescente? Sí, pero ya dijo la Corte. Ya tenemos aquí al papá y a la mamá presentes, son los que están demandando. En el fondo, sabemos que quienes ejercen la acción no quieren apariencia del buen derecho. No se les va a decretar, entonces no decreto la pensión alimenticia provisional. Si lo hago, estoy afectando el patrimonio de adultos mayores de manera injustificada. No se les va a poder cancelar, no se les va a poder regresar, incluso en algunos plenos de circuito he visto jurisprudencia que tampoco se puede reducir al mínimo, que había sido una salida. Entonces, estamos metiendo en un conflicto a personas que por la obligación subsidiaria no deberían tener esa responsabilidad. Después se puede analizar otras posturas. Por ahí la señora justo decía que había una violencia de género hacia ella porque ella se quedaría con el cuidado del niño, niña, la doble jornada. Bueno, la pensión compensatoria, uno de los elementos justo es la dedicación futura. ¿Quién se va a quedar con el niño y la niña? Pero eso es otra vía. Por ahí todavía hay reparaciones que podemos analizar. Y a lo mejor en algún punto, en algún caso muy extremo, podríamos hablar que retomamos lo que se dijo en el precedente que platicamos el día de hoy, que pues hay una imposibilidad porque no hay medios suficientes, no hay bienes y a lo mejor subsidiariamente entran. Pero mientras el criterio sea pues el punto de vista de jueces y jueces de primera instancia, porque son quienes decretan la pensión alimenticia provisional, pues tiene que ser a partir de esta constitucionalización del derecho a familia, de ver todos los principios, los derechos en juego, y desde mi perspectiva, ser muy cautos y cautos al determinar una pensión alimenticia provisional a cargo, de abuelos y abuelas, ejercida, promovida por un niño en representación de su mamá y su papá. Claramente no se están dando los supuestos de la jurisprudencia y es un punto en el que creo que debemos recapitular y analizar todos los elementos que se necesitan para determinar una pensión alimenticia provisional. Sin duda alguna. Ahora, en este sentido, Gabriela, te pregunto, ¿qué tanto esta visión ciertamente problemática, ciertamente compleja, como lo es la materia del derecho a familia, porque pues aquí no hay soluciones simples, qué tanto deriva, Gabriela, de que esta cultura eh, del derecho a familia mexicano constitucionalizado no termina de permear, no termina de bajar, porque
pues sí, aquí en el programa hablamos de resoluciones de la Corte y decimos la primera sala y el pleno y tal ponencia y tal otra ponencia y todo. Pero allá abajo en los juzgados de primera instancia, pues están en el día a día, están y además con un volumen de trabajo verdaderamente impresionante, etcétera. No será, y ya para concluir el programa, casi nos quedan 2 minutitos, pero no será, Gabriela, que por ahí falta todavía que transmine esta visión digo, y este programa sirve para eso, o intenta servir para eso. ¿Cómo ves, Gabriela, ese punto? Sí, gracias, doctor. Creo que en los casos de derecho de familia, que son como los que nos afectan a todos, eh, pues vivimos al día a día esto de los alimentos, obligaciones, subsistencia, vida digna, vida adecuada, hace que sea complicado y que es muy casuístico, ¿no? Dependiendo cada caso es cómo se resuelve. El juez, la jueza tiene que analizar todos los elementos que le permitan hacer como la sentencia lo mejor posible, ¿no? Y que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes, también de la madre con una perspectiva de género, tanto o del padre, o sea, de todos los que pertenecen a las familias, ¿no? Estén conformadas como estén conformadas. Y, y sí, hace poco tuve la fortuna de hablar con una jueza y me decía, Gaby, es que tal vez tú no entiendes que es muy complicado obligar a alguien que cumpla con sus obligaciones de dar alimentos. Porque yo tengo una visión respecto a la penalización de aquel que no cumple con los alimentos como un círculo de pobreza, ¿no? De que si no está cumpliendo con los alimentos, meterlo a la cárcel hace que no pueda tener un trabajo y pues puede generar un círculo de pobreza. Y ella me decía, no, es que a veces sí tienen, o sea, y lo vemos nosotros como juzgadores, juzgadoras, lo estamos viendo, que sí tienen los recursos, los medios y no quieren. Y pareciera que justo pasa esto, ¿no? O como comentaba Josué, ¿no? Que en caso de que pida una pensión provisional alimenticia, que no fue este el caso y por eso no se le fijó una pensión provisional al abuelo paterno, pero se dan los casos en la que pues el juzgador no tiene otra que fijar una pensión alimenticia con muy poquitos elementos cuando es la provisional y pues por ejemplo en el caso justo que estamos viendo empezó en enero del 2013 y la Corte terminó de resolverlo en octubre del 2014. O sea, del 2013 a enero 2013 a octubre 2014 son casi 2 años en los que si se hubiera fijado una pensión alimenticia en favor de las nietas y del nieto, el abuelo podría haber caído en pobreza o simplemente no poder cumplir con o garantizar sus necesidades básicas de él y de su hijo que está en discapacidad. Entonces, sí creo que también es una cosa que la sociedad, nosotros como personas, tenemos que como internalizar de cuáles son nuestras obligaciones, que si tenemos hijos, bueno, pues, o hijas, pues, cumplir con sus necesidades básicas, qué esperamos, qué nivel de vida queremos para ellos y que continúe ese nivel de vida, pues como por bienestar, ¿no? Porque incluso este abuelo paterno después puede venir a solicitar una pensión alimenticia a su hijo porque pues simplemente empobreció porque la nuera o la exnuera pidió una pensión alimenticia, ¿no? Y caes otra vez en un círculo como de estar en juzgados solicitando pensiones alimenticias, ahora la pediría el abuelo paterno, y que la provisional, que justo el caso que mencionaba Josué de la Corte que resolvió es del enriquecimiento ilegítimo, que declaró la Corte que no es enriquecimiento ilegítimo si lo recibes como pensión alimenticia. Y el abuelo puede empezar un juicio y quedarse con 2 años, aunque no se decrete al final una pensión definitiva en su favor. Entonces, creo que esto es un deber como de ciudadanos y ciudadanas de internalizar que los alimentos y que el bienestar de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de nuestros adultos mayores, de un familiar que ha caído pues en desgracia o que tiene una necesidad apremiante, pues apoyarlo, ¿no? Esa sería la mejor solución y hacia allá tiene que apuntar en un concepto y en una visión, como muy bien lo acabas de explicar, Gabriela, de solidaridad y de responsabilidad, porque también es cierto que los tribunales pueden llegar hasta cierto punto, pero no vamos a pretender que arreglen toda
compleja, enorme, masiva problemática de las familias mexicanas. Eso ya sería un tanto ingenuo, un tanto iluso. Gabriela Gutiérrez, Josué Beristain, gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 1200 diagonal 2014. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.